Buenas Que noches, Dios le Juan. bendiga, buenas noches. Dígame. Hermana Elsa, hermano Sea, Silvia, Claudia, Zenaida, Luis, hermano Marlon, hermana Tere, Elena, James, hermano Rosalío, Raquel, buenas noches, que Dios los bendiga. Hermanos, Vamos a comenzar este discipulado orando. En esta oportunidad le voy a pedir favor a la hermana Elena si nos dirige un par de minutitos en oración para dar gracias, por favor. Amén. Padre que estás en gloria, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti, papito lindo, agradecidos primeramente por todas tus bondades, Señor Jesús, por esos frutos de vida que nos das cada día, Señor. Te damos gracias, Padre, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. También te pedimos, papito lindo, que nos acompañes a esta hora, Señor, y que quites todo tropiezo, Señor, todo abrojo del camino, Señor, toda ave que quiera robar tu semilla, Señor, sea desarraigada. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pido que nos cubras con tu sangre preciosa, Señor, y que nos abras el entendimiento para poder entender tu palabra, Señor Jesús, guardarla, Señor, en nuestro corazón. Bendice a nuestro pastor, Señor, y guíalo, Señor, con tu hermosa palabra, Señor. Bendice también a cada uno por nombre, Señor, y permítenos deleitarnos en tu palabra en esta noche, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por favor, Señor. Amén, amén y amén. Amén, hermana. Bueno, hermana Zenaida, que Dios le bendiga. Dios le bendiga. Le tocan los 15 minutos. Entrémosle, pues. Está bien, hermano. Yo voy a pasar mi presentación por el correo de mi esposo. Va. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno por nombre. Pues en esta noche, pues deseo pues que Dios bendiga a cada uno y podamos comprender y entender una porción de la palabra, ¿verdad? Y el tema que me tocó el día de hoy, pues se llama las cosas buenas, ¿verdad? Las cosas buenas en el Señor, ¿verdad? Entonces, pues acá en este texto que me tocó que estudiar, pues lo que pude comprender, pues que Jesús enseñó a los discípulos a orar llamando al Padre, ¿verdad? Dirigiéndonos al Padre, porque sabemos que Él es nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, de esa forma es la que nosotros tenemos que orar, ¿verdad? Entonces, sabemos que nuestro Padre Celestial, pues Él está dispuesto a darnos a todos, ¿verdad? Las cosas buenas por las cuales pero las cuales son las que debemos de conocer para poderlas recibir, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas buenas que el Señor nos quiere dar? Y de esa forma, así pedirlas conforme a su corazón, ¿verdad? Los voy a invitar a que leamos un texto que es Santiago 4:3, que dice así: pedís y no recibís, pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pues de esta manera, pues el Señor nos dice acá, ¿verdad? Que a veces nosotros pedimos cosas que no son conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Nosotros pues tenemos que venir y más que todo pedir un crecimiento espiritual, tener esa llenura del Espíritu Santo en nosotros y que el Espíritu Santo
more en nosotros, ¿verdad? Para que lo que pidamos al Señor sea agradable a Él, ¿verdad? Que Él vea que nosotros somos humildes hacia Él y que de esa manera, pues, Él va a dejar el Espíritu Santo en nosotros para que Él reenargulla nuestros corazones y nosotros podamos pedir conforme al corazón de Él, ¿verdad? Y en otro texto bíblico, pues también nos muestra acá en Mateo 7:11, que dice así: pues si vos, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Entonces, de esta manera, pues el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Que Él está dispuesto a darnos buenas cosas, ¿verdad? Pero, como decía, ¿verdad? Conforme el corazón de Él, porque muchas veces nosotros pedimos y pedimos mal, ¿verdad? A veces pedimos para nuestros deleites, ¿verdad? Entonces, eso no está bien ante los ojos de Dios, ¿verdad? Porque nosotros debemos pedirles y anhelar las cosas espirituales, no las cosas de este mundo. Porque sabemos que un día, pues nosotros, el sueño que tenemos todos, ¿verdad? De estar un día con Él delante de su presencia y poder eh, disfrutar de la patria celestial en la que un día nosotros vamos a estar. Y rogarle a Dios, ¿verdad? Que pues que así sea, ¿verdad? De esta manera, como nosotros lo deseamos, como nosotros lo hemos soñado, estar un día con Él. Y esas son las cosas que nosotros como cristianos debemos de anhelar, ¿verdad? Las cosas de Dios y no las cosas terrenales, ¿verdad? Y ante todo, pues siendo obediente hacia Él, ¿verdad? Siendo obedientes hacia Él y estar dispuestos a llenarnos de su espíritu, ¿verdad? Que el espíritu de Dios more en nuestro corazón, more en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, de esa manera, pues, Dios nos insta, ¿verdad? Que nosotros podamos anhelar las cosas celestiales, ¿verdad? También vamos a leer otro versículo en Lucas 11:13, que dice así: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Pues acá nos dice el Señor, ¿verdad? Que Él nos da el Espíritu Santo, ¿verdad? Para que Él more en nosotros. Asimismo, pues nosotros debemos anhelar tener los dones del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros deseamos, ¿verdad?, tener algún don, pero sabemos que si nosotros lo deseamos tener, pues podemos venir y acercarnos al trono de la gracia y pedírselo a nuestro Padre, ¿verdad? Que nosotros, bueno, en mi caso, ¿verdad? Pues yo no tengo hijos, pero yo sé que a la mayoría me imagino que tienen, ¿verdad? Y me imagino que cuando su hijo les pide algo, ¿verdad? Ustedes le quieren dar lo mejor a sus hijos. De esa misma manera, pues nuestro Padre quiere hacerlo con nosotros, ¿verdad? Pero en las cosas celestiales, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial, pues Él quiere que nosotros estemos llenos de Él, ¿verdad? Que el Espíritu de Él more en cada uno de nosotros. Y que sobre todo, pues que nunca perdamos esa humildad que Él quiere que tengamos, ¿verdad? Y esa obediencia que Él quiere que nosotros tengamos hacia Él. También los voy a invitar a leer otro texto que está en Juan 16:8, que dice así: y cuando venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Pues de esta manera, pues el
el Espíritu Santo, ¿verdad? Pues es el que nos convence del pecado, ¿verdad? Que muchas veces, pues, queremos esconder, ¿verdad? Cuando estamos mal ante alguna situación, nosotros no lo queremos dar a conocer que nosotros estamos en pecado. Pero cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, pues Él redarguye nuestros corazones y nos hace ver que lo que nosotros estamos haciendo está mal, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en el pecado. El Espíritu Santo es el que no nos permite seguir en ese pecado y está tocando nuestros corazones y así que toca nuestro corazón y nos dice que lo que nosotros estamos haciendo está mal, ¿verdad? Que eso no es agradable ante los ojos de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que nos convence del pecado, ¿verdad? Que nosotros estamos cometiendo y que lo que estamos haciendo no le agrada a nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, de esa forma es cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿verdad? Porque no nos deja seguir en lo que estamos, sino que está ahí tocando nuestra puerta y diciéndonos que lo que estamos haciendo está mal, ¿verdad? También los voy a invitar a leer otro texto que está en Números 28, que podemos ver un claro ejemplo, ¿verdad? Que es de Moisés, que pues ya todos conocemos la historia de Moisés, ¿verdad? Pero dice así una parte de la porción en Números 28, dice, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, permítame, hermano. Dice, tu hermano y habla a la peña a vista de ellos y ella dará su agua y le sacará agua de la peña y dará de beber a la congregación y a sus bestias. Pues de esta manera, pues nosotros conocemos la historia de Moisés, ¿verdad? Que él anhelaba entrar a la tierra prometida y ya no pudo por la desobediencia que él tuvo hacia Dios, ¿verdad? Que él vio que Moisés pues había sido infiel hacia él, ¿verdad? Porque él por la presión que tuvo del pueblo de Israel, él movió esa vara, ¿verdad? Y él no la tenía que mover sin la autorización de nuestro padre, porque él era el que le hablaba y le decía que era lo que él tenía que hacer con el pueblo, ¿verdad? Mas, sin embargo, pues nosotros sabemos que por la desobediencia que él tuvo hacia Dios, él ya no pudo entrar a la tierra prometida. Pero más, sin embargo, nuestro Padre tuvo misericordia de él y le permitió ver la tierra prometida. De esta manera, pues, nosotros vemos un claro ejemplo, ¿verdad? Que la desobediencia hacia Dios, pues, no le agrada, ¿verdad? Entonces, debemos de ser obedientes, ¿verdad? Hacia nuestro Padre y pues saber que Él mora en nosotros y que cada cosa que mala o buena que nosotros hagamos, pues sabemos que nuestro Padre va a estar ahí renarguyendo nuestro corazón, pero nosotros tenemos que venir y pedírselo al Señor, ¿verdad? Porque sabemos que de Él solo vienen cosas buenas hacia sus hijos, ¿verdad? Él no nos va a dar algo que sabe que va a cambiar nuestro corazón, ¿verdad? Porque muchas veces cuando le pedimos algo a Él, un ejemplo, por decirles así, a veces hay muchas personas, ¿verdad? Que le piden ya sea carro, casa o dinero a nuestro Padre, ¿verdad? Nuestro Padre se los da, ¿verdad? Entonces, muchas veces el corazón de estas personas cambian, ¿va?
ya dejan de ser humildes, ya se vuelven prepotentes, hasta con el derecho de humillar a alguien más, ¿verdad? Y sabemos pues que eso no es conforme al corazón de Dios, eso a Él pues no le agrada, ¿verdad? Entonces, de esta manera, mientras nosotros más nos llenamos del Espíritu Santo, sabemos que nuestro Padre nos va a recompensar de una manera que solo Él sabe hacerlo, ¿verdad? Él nos va a ir dando lo que nosotros necesitamos conforme se lo vayamos pidiendo y conforme Él sienta que está en nuestro corazón, que nuestro corazón no se enaltezca solo por tener algo que el Señor nos dio, ¿verdad? Sino que seguir humildes, ¿verdad? Como Él quiere que seamos. Permítanme. Asimismo, hermanos, pues los voy a invitar a leer otro texto de la Biblia que está en Deuteronomios 32, 51, 52, y dice así: por cuanto pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. Pues de esta manera, pues podemos ver nuevamente, ¿verdad? Que el Señor le habla a Moisés, ¿verdad? Que por su desobediencia, él pues no pudo entrar a la tierra prometida. Y pues el Señor, ¿verdad? En su infinita misericordia le permitió verla, ¿verdad? Entonces, pues de esta manera, hermanos, pues yo los insto, ¿verdad? A que anhelemos las cosas espirituales, a que siempre estemos anhelando la patria celestial en la que un día vamos a estar, ¿verdad? Y llenarnos del Espíritu Santo todos los días y sobre todo no dejar de ser obedientes y humildes ante los ojos de Dios, para que Él vea que nosotros somos ofrendas agradables a Él, ¿verdad? Y pues acá terminó mi pequeña presentación. Espero que lo poco que yo les pude compartir en esta noche, pues lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Y sigamos adelante en la obra del Señor, pues, y que Dios bendiga a cada uno por nombre. Amén. Amén, amén. Gracias, hermana Zenaida, que Dios le bendiga. Bueno, vamos a pasar al tema. Y vamos a pedirle al Señor que nos siga ayudando. Ahorita van a dejar de presentar y empezamos a presentar nosotros. Amén. Muy bien. Solo déjeme presentar a mi pantalla. Compartir. Ocultar. Presentar. Muy bien. Bueno, yo quisiera hablarles un poquito de un tema que empezó a desarrollar hoy el apóstol. Él no estuvo en el estudio de pastores por una pequeña cirugía sencilla que tuvo, pero le recomendaron reposo y lo tuvieron que intubar para operarlo. Entonces, ahí se lastiman un poquito las cuerdas vocales. Pero él nos compartía lo siguiente y creo que es sumamente importante. Mire, pues, cultura. Vamos a empezar. Esto es un resumen de lo que es la cultura. El mismo apóstol usó este mismo concepto el día de hoy y dice que la cultura es un conjunto de conocimientos y rasgos característicos que distinguen una sociedad en una determinada época o grupo social. Se puede clasificar una cultura por sus principios, sus valores, sus normas, sus costumbres, sus creencias, sus tradiciones, su idioma y su música. Fíjese bien, pues.
Yo creo que el término es fácil de poder conceptualizar, aunque en este tiempo de tanta globalización, pues hay un mix de cultura, lo que se llama un esnovismo. Muchas culturas nos invaden. Eso es claro. Por ejemplo, ¿se acuerda usted de aquel anuncio de Tortrix? Que empieza hablando como que no es guatemalteco y le dan Tortrix y entonces termina diciendo qué lindo es tu chucho. Pero si ustedes en realidad se dan cuenta, y es difícil encontrar gente joven que a los perros les diga chuchos. No, ya no es lo mismo. Muchas cosas que se usaban, que eran culturales propias de nosotros, ya no se usan. ¿Por qué? Porque somos invadidos por otras culturas. Nosotros estamos conquistados culturalmente por la cultura gringa y la cultura mexicana. Ellos nos conquistaron culturalmente, los mexicanos nos conquistaron culturalmente. Mire el pan sándwich. Usted, ¿cuál es el que más le gusta? El pan Bimbo. El pan Bimbo es mexicano, ¿ah? Entonces, sí, hay muchas cosas que se vinieron con esto. Entonces, la cultura se define por épocas, en parte, se define por el grupo social, se define por la música, eso es bien importante. Aunque aquí hay otra cosa en la cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque, por ejemplo, hay cultura de música pop. En los Estados Unidos hay gente que su cultura es música pop. Hay gente que su cultura es de música folclórica. Aquí en Guatemala, por ejemplo, si nosotros nos vamos a los años 70, 80, vino una ola cultural de música que se filtró, permeó entre los jóvenes y entre muchos, que es este mismo tipo de música que usa, se me olvidó el que la usa y el tipo de música, puede imaginarse. Aquí le voy a preguntar a la experta en música. La que usa, ¿cómo se llama este cantante guatemalteco? Ricardo Arjona, el que usa trova. Ok. En los años 70, 80, la trova era cuando era la cultura de irse contra la democracia, de irse contra los ricos, era muchos de ustedes que cantaron cómo se oye la lluvia en los techos de cartón. Era pura trova. Y había trova cubana, había trova nicaragüense, había trova argentina. Uno de los principales exponentes de la trova que mataron aquí en Guatemala, se me escapa el nombre de este hombre, era trova. Ellos usaban trova y uno cantaba trova. Y así vinieron algunas otras culturas y trataron de cautivarnos a nosotros. Pero esas son culturas del mundo. Ahora bien, fíjese bien. Entonces, la cultura está relacionada con un grupo social. Y cuando hablamos de grupos sociales, de sociedades, tenemos que hablar de etnias. Por ejemplo, la cultura afroamericana. Ellos son muy consistentes en su cultura, en su forma de hablar, en su forma de trato. Mire ustedes la cultura cubana. Usted nunca ha platicado con un cubano. Pareciera que lo está regañando a uno, como que gritan. Entonces, eso es cultura. Lo que come uno es cultura. Y como le digo, nos van metiendo la cultura. Yo no sé si ha probado usted algo que los cubanos le dicen tostones, que es plátano machacado y frito. Es muy sabroso. Pero ahora ya va usted aquí al súper de Guate y una de estas que venden frituras, ya puede usted... Boquitas Señorial, creo, ya sacó sus tostones.
Pero entonces actualmente hay un mix de culturas. Ahora bien, nosotros como iglesia, nosotros tenemos que entender que nosotros pertenecemos a otra cultura diferente. Mire, Isaías 66:8. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto tales cosas? ¿Es dado a luz un país en un solo día? ¿Nace una nación toda de una vez? Pues Sión apenas estuvo de parto, dio luz a sus hijos. Ok, entonces nosotros venimos a constituirnos en una nación, en una sociedad con cultura diferente. La cultura, usted oye hablar a un cristiano y usted lo reconoce. Hay quienes no se les quita y no conocen a alguien y le dicen, perdone varón, ¿me puede decir la hora? Eso es cultura cristiana. ¿Ok? Dios le bendiga. Eso es cultura cristiana. Entonces nosotros vivimos debiésemos estar inmersos en una cultura. ¿Por qué? Porque somos parte de una nación, de una etnia, de una raza nueva. Mira, pues, por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación, a una etnia que produzca sus frutos. Entonces, el reino de Dios le fue dado a una etnia. Esa etnia somos nosotros, la nueva raza. ¿Ok? Y obviamente el reino de Dios tiene su cultura. No, nosotros no podemos estar mezclando las culturas del mundo con las culturas del reino. Vamos a platicar adelante. Mire, 1 Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces somos nación santa, una etnia santa. No importa que seamos guatemaltecos, mexicanos, negritos, salvadoreños, chinitos, lo que sea. Nosotros fuimos absorbidos y somos de una etnia diferente. Apocalipsis 1:6. E hizo de nosotros un reino. Ya hizo de nosotros un reino. Y los reinos tienen sus culturas. Y sacerdotes para su Dios Padre. A Él sea la gloria y dominio por los siglos de los siglos. Amén. Pero yo quisiera leer esto en las versiones de la Reina Valera. Y nos constituyó un reino de sacerdotes para servir a Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio, para siempre, jamás. Amén. Entonces, con esto, yo tengo que saber que yo vivo en una cultura, pero que hay dos culturas. Yo como cristiano tengo dos culturas entre las cuales yo tengo que escoger. La cultura del mundo y la cultura del reino de Dios, que muchas veces son diametralmente opuestas. Diametralmente opuestas. Cuando nosotros vamos a las culturas del mundo, ¿ok? Por ejemplo, la etnia, la época, la religión, van a ir marcando la cultura de los países. Por ejemplo, usted va a Irak. ¿Qué define la cultura de Irak, Irán, estos lugares? Su religión. Ahí usted va y no lleva puesto una burka. Llega la policía religiosa y se la lleva al bote. Si es mujer, tienen derecho a hacerlo, porque su cultura es esto, tiene que ver con esto. Dele de comer chicharrón a un musulmán y le da el telele, porque ellos no comen cerdo. Entonces, es más, puede imaginarse, cuando estaban esto de la guerra en Irán, para desestimular a aquellos que se autoinmolaban con bombas, todos aquellos que se autoinmolaban con bombas, venían los ejércitos occidentales y para enterrarlos los envolvían en piel de cerdo, porque si estaban envueltos en piel de cerdo, no se podían ir al cielo con Alá.
según su cultura, según su religión. Vuelvo a lo siguiente con ellos. Cásese usted con un musulmán y su cultura cambió radicalmente. Ahora bien, hay algo que es muy interesante. La cultura se puede transmitir de una etnia a otra o de una época a otra. Un ejemplo. En nuestra cultura hay deportes que son muy llamativos. Fútbol americano en los Estados Unidos, fútbol, soccer, en básica todo el mundo, por ejemplo, el boxeo. Pero ¿usted sabe dónde nació culturalmente el boxeo? Nació hace casi 6,000 años en las tribus africanas. Ahí nació el boxeo y se fue transmitiendo de país en país y de etnia en etnia hasta alcanzar lo que ahora tiene. Y llegó a impactar tanto eso que muchos que vieron allá por 1980 fue que salió Rocky, ¿verdad? Más o menos fue una película, ¿de qué? De boxeo. Pero ¿dónde tuvo su origen el boxeo? Hace 6,000 años en el África. Esa cultura de boxeo fue de generación en generación, de pueblo en pueblo. Usualmente los pueblos conquistados absorben la cultura del conquistador. Otro ejemplo, la lidia de toros, o sea, los toreros, ¿dónde nacieron? En la isla de Minos, más o menos hace 3,400 años. Los fenicios fueron los primeros que tenían esta cultura que tiene un nombre, el torear toros tiene un nombre, ahorita se me escapa, pero fue pasando de cultura a cultura. Por ejemplo, fíjese bien, nuestra cultura occidental, ¿dónde se basan las leyes de nuestra cultura? En los decálogos romanos. ¿Y de dónde sacaron los romanos? ¿Qué influyó para sus decálogos, para sus leyes? La cultura griega, porque los romanos conquistaron militarmente a Grecia, pero Grecia los conquistó culturalmente. Entonces, muchas de las cosas que nosotros damos por esto son culturales y muchas de ellas tienen trasfondos religiosos. Entonces nosotros tenemos que ver qué cultura es la que nosotros, en qué cultura estamos inmersos. Y eso lo sabemos por lo que hacemos. En cambio, la cultura del reino de Dios, esta es eterna. Esta tiene principios y sus principios van siendo explicados siendo interpretados según la época. Entonces, el reino tiene una cultura eterna. El mundo tiene una cultura según la etnia, la época, la religión, y que se ha transmitido a todo el mundo. Muy bien. Veamos, pues, sigamos. Ahora bien, cuando yo resumo que yo les puse aquí al principio, ok, ¿qué es cultura? Yo miro que la cultura tiene principios, tiene valores, tiene normas, tiene costumbres. Normas no es la hermana norma, no es que haya muchas normas ahí, sino normas, ¿ok? Reglas, costumbres, tiene creencias, tiene tradiciones, idioma, música. El idioma, por ejemplo. Nosotros, los de habla castellana, porque nosotros no hablamos español, nosotros hablamos castellano, porque quienes nos conquistaron fueron Fernando e Isabel de Castilla, del reino de Castilla. El español es un poquito diferente a lo que nosotros hablamos. Nosotros hablamos castellano. Y eso es cultura. Pero el castellano estuvo influenciado por el dominio árabe, por los moros durante 700 años. Entonces, muchas palabras que nosotros tenemos, sus raíces son árabes. El término ojalá
es una invocación a Alá, nos ha explicado el apóstol, y cuando nosotros decimos ojalá, estamos invocando el nombre de Alá, pero es cultural, por quienes nos conquistaron. Entonces, el idioma, la música es muy importante, porque la música mueve pueblos. Usted sabe que una de las principales armas que usó Hitler para poder llevar y convencer a los romanos, le iba a decir yo, a los alemanes de ir a la guerra, fue por medio de la música. La música marca culturas. Entonces nosotros tenemos que ver eso. Ahora bien, yo quisiera hablarle un poquito de las costumbres del reino. Pero para hablarle de las costumbres del reino, yo vuelvo a esto. Nosotros somos un reino de sacerdotes. Nosotros somos una nación de sacerdotes. Nosotros somos, nosotros tenemos cultura del reino, pero tenemos que tener cultura de sacerdotes. Primero lo voy a llevar para que mire qué importante es esto de la cultura. Fíjese bien, de las costumbres del sacerdocio. Segunda de Reyes 17:26. Mire, ¿cuál es el contexto? Los reyes de Asiria vinieron y cuando invadieron Israel, tomaron a los habitantes de Samaria, a todos, al rey, al séquito, a todos, dejaron limpia Samaria y se llevaron a los samaritanos, se los llevaron a Siria. Y entonces vinieron los asirios y agarraron de su gente y la mandaron a vivir a Samaria. Pero ¿qué pasó? Cuando los asirios llegaron a Samaria y empezaron a habitar las casas deshabitadas que habían dejado los samaritanos y empezaron a labrar la tierra, Dios les levantó leones que los mataban. Entonces, esto lo que estaba haciendo el rey de Asiria, eso lo que él quería era transculturalizar. Ellos querían conquistar culturalmente a Israel. Entonces el rey de Asiria pide consejo a sus ancianos para saber qué hacer con lo que está sucediendo en Samaria. Y esto es lo que le contestan los ancianos, Segunda de Reyes 17:26. Entonces hablaron al rey de Asiria diciendo: las naciones que has llevado al destierro a las ciudades de Samaria, o sea, la gente de Asiria que mandó el rey a Samaria, no conocen la costumbre del Dios de la tierra. Por eso él ha enviado leones entre ellos. Y he aquí, los leones las matan porque ellos no conocen la costumbre del Dios de la tierra. Entonces agarraron a los asirios y los fueron a meter dentro del reino de Israel, que estaba bajo las leyes, bajo las costumbres del reino de Dios. ¿Ok? Y como ellos no conocían esas costumbres, ellos se fueron a meter dentro de ese reino, entonces dijo Dios: ok, no conocen las costumbres, que los maten leones. Entonces, si usted sigue el relato, viene y agarraron un sacerdote sacerdote judío de los que estaban en Asiria y lo mandaron a Samaria a instruir a la gente de Samaria sobre las costumbres del Dios de la tierra. Y ellos aprendieron, y dice que temieron a Dios, aunque siguieron temiendo a sus dioses. Pero cuando aprendieron las costumbres del Dios de la tierra, de Dios, dejaron de matarlos los leones. Entonces, esto de la costumbre, aunque hay que tener cuidado, porque el Señor Jesucristo les dice a los fariseos: vosotros quebrantáis la ley con vuestras costumbres. O sea, los fariseos no tenían costumbres de Dios, tenían costumbres de fariseos.
Entonces tenemos que tener cuidado. Entonces, fíjese bien, no conocer la costumbre mata. Pero le voy a poner otro ejemplo. Primera Samuel 2, 12 y 13. Los hijos de Elí eran hombres indignos. No conocían al Señor ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Cuando algún hombre ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en su mano, mientras se cocía la carne e iba viendo que estuviera bien cocida. Ya que estuviera bien cocida, la sacaban y presentaban parte en holocausto y parte quedaba para comer ellos. Pero llegaban los hijos de Elí y hacían a un lado al sacerdote y se comían la carne medio cruda, ¿ok? Y no presentaban sacrificio. Entonces, Dios le manda a decir esto a Elí, el papá de estos 2 jóvenes. Uno se llamaba Ofni y el otro Fineas. Primera Samuel 2:17. El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque los hombres menospreciaban la ofrenda del Señor. Pero mire, vienen y le dan la queja a Elí y Elí los llama. Primera Samuel 2:25. Por lo que están haciendo, y les dice: si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería que murieran. ¿Por qué quería que el Señor que ellos murieran? Porque menospreciaban la ofrenda. ¿Por qué menospreciaban la ofrenda? Porque se habían convertido en hombres indignos. ¿Y por qué se habían convertido en hombres indignos? Porque no conocían ni al Señor, ni la costumbre de los sacerdotes. Y ahora resulta que, como le expliqué en los versículos y el último Apocalipsis 1:6, usted y yo somos un reino ¿de qué? De sacerdotes. ¿Sacerdotes de quién? Del Dios Altísimo, según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿qué pasa si nosotros no conocemos las costumbres? Vamos a terminar menospreciando lo que es de Dios. Y entonces Dios se va a enojar con nosotros. Entonces nosotros tenemos que conocer las costumbres del reino, porque nosotros somos, en el reino de Dios, nosotros somos un reino de sacerdotes. Entonces no podemos desconocer las costumbres, mucho menos dejar de vivir conforme la costumbre, conforme la cultura del reino. Nosotros tenemos que entender esto. Ahora bien, aquí yo le vuelvo a repetir, hay un peligro, porque muchos han interpretado mal la palabra del Señor y han impuesto costumbres que no son de Dios. Por ejemplo, que la mujer no se pueda poner pantalones. En ningún lugar le han dicho, dice en la Biblia que no se ponga pantalones. En una oportunidad vino un hermano que estaba tratando de convencer a un pastor de estos legalistas que la mujer no podía usar pantalones. Entonces le llevó un regalo, y el regalo que le llevó fue un pantalón de mujer. Entonces cuando él le abrió, él le dijo, abrió el pantalón, le dijo: yo no me puedo poner esto. ¿Y por qué no? Porque es un pantalón de mujer. Ah, es vestimenta de mujer. Y así lo logró hacer recapacitar, que su legalismo era un legalismo absurdo. ¿Ok? Las leyes, las costumbres de nuestro sacerdocio no son las mismas costumbres en su totalidad de las costumbres del sacerdocio levítico.
Nosotros ya no ofrecemos ofrenda por el pecado, porque la ofrenda por nuestro pecado ya fue presentada, Jesucristo. Pero en el antiguo pacto ellos tenían ofrendas por el pecado y ofrendas shelem, ofrendas de gratitud, ofrendas de paz se llaman. Dos tipos diferentes de ofrendas, las que eran por el pecado y las que eran por agradecimiento. Entonces, las que eran por pecado, esas ya no se pueden volver. Nuestra costumbre cambió porque Cristo fue entregado por nosotros y ya no hay más sacrificio. Otra costumbre de ellos. Ellos tenían sacerdotes que morían y eran sustituidos por sus descendientes. Nuestro sacerdote. Ellos tenían diferentes sumos sacerdotes. Nosotros solo tenemos un sumo sacerdote que vive para siempre. Entonces la costumbre cambia un poquito. Es por eso que hay que tener cuidado con los que son judaizantes, porque quieren meternos en la costumbre del sacerdocio levítico. Y lo que está escrito para el sacerdocio levítico debe ser interpretado para el sacerdocio de Melquisedec. No se puede hacer de una manera como lo hacían ellos, conforme la norma. La norma fue interpretada y nosotros vivimos en la interpretación de esa norma. El tabernáculo que ellos tenían, el templo que ellos tenían, es figura de lo de nosotros, pero es diferente. Ok, va. No conocían la costumbre. ¿Qué atrae no conocer la costumbre? Atrae muerte. ¿Qué atrae no conocer la costumbre? ¿Qué hace ¿Qué es lo que no conocer la costumbre lleve a traer la muerte? Que menospreciamos las cosas del Señor. Y ahí me quedo yo con el término menosprecio, porque con ellos se hablaba directamente del diezmo y de la ofrenda, ¿ok? Pero cuando no conocemos la costumbre, menospreciamos. Por ejemplo, no seáis como muchos que tienen por costumbre el no congregarse. Entonces, ¿cuál es la costumbre del sacerdocio de Melquisedec? Congregarse. Cuando uno no se congrega, está menospreciando esa costumbre. Y hay quienes, yo he oído a alguien que dijo, yo tengo rodillas y Biblia. Dios y yo, mayoría absoluta, pero eso no dice la Biblia. Yo conozco de iglesias que se reúnen en casas, y a veces son iglesias de 200, 300 personas, y se reúnen 10, 15 en una casa y así se van y no son discipulados. Ahí empiezan a cantar y de repente uno dice, yo voy a predicar, y él predica. Y eso no es así. Esa no es la costumbre. Entonces, cuando nosotros no nos congregamos, el apóstol Pablo dice, ¿qué pues hay cuando os reunís? Hay himnos, hay lenguas, hay doctrina, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, si menospreciamos esa costumbre, entonces corremos riesgo, estamos menospreciando. Estamos menospreciando. Fíjese bien. Costumbre. La Biblia habla del honor, es parte de las costumbres. Ok, por ejemplo, el apóstol Pedro dice que a los ministros hay que tenerlos en alta estima. El apóstol Pablo dice que a los ancianos que predican son de doble honor. La Biblia dice, ante las canas te pondrás de pie. Autoridad.
Pero hay gente dentro del pueblo de Dios que para él, no, ¿y qué me va a enseñar este a mí? ¿Y qué unción tiene este? Menospreciando, fíjese bien, menospreciando la potestad angélica que cubre el ministro. Y cuando se van contra el ministro, la potestad angélica se queda tranquila. Pero cuando al irse contra el ministro van a golpear al cuerpo, el dañado van a ser las ovejitas. Ahí sí la potestad que cubre al ministro dice, un momentito. Heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Oh, entonces, cuando ya se va contra el cuerpo de Cristo, contra la amada del Señor Jesucristo, ya Dios le da permiso a la potestad que cubra al ministro o a la potestad de aquel que envió al ministro, que es una potestad más grande, a que diga, bueno, encárgate vos. Y ahí la cosa se pone seria. ¿Pero por qué? A veces es por ignorancia de la costumbre y la costumbre nos lleva a menospreciar. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto. Mucho cuidado con esto. El pecado. Pero quiero ir porque ya me quedan poquitos minutos. Mire pues. Costumbre del sacerdocio. Ahora interpretemos. Aconteció pues que mientras él ministraba, está hablando de Zacarías, el papá de Juan el Bautista, era un sacerdote. Mientras él ministraba como sacerdote delante de Dios, en el turno de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, en el turno de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, entrando en el santuario del Señor, le cayó en suerte ofrecer incienso. Ok, hay una versión que dice, él ministraba como sacerdote delante de Dios según el orden de su clase, conforme la costumbre del sacerdocio. ¿Y a qué se refiere? Segunda de Crónicas 30:16. Y se pusieron en su orden conforme a su costumbre. Está hablando de los sacerdotes. Conforme a la ley de Moisés, varón de Dios. Los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de las manos de los levitas. Ok. Y se pusieron en su orden. Entonces, ¿cuál es una costumbre del reino interpretada para nuestros días? Orden. Porque dice la Biblia que Dios no es un Dios de desorden. Cuando vio Dios que la tierra estaba desordenada y vacía, para empezar a hacer las cosas empezó a poner orden. Hizo la luz para que se viera el desorden. Separó la luz de las tinieblas, separó las aguas de las aguas, salió lo seco y fue en orden, preparando el escenario para después poner a la corona de la creación, el hombre. Pero ¿qué fue lo primero que hizo Dios? Puso sus cosas en orden. ¿Ok? Entonces, una de las costumbres del sacerdocio es orden. Y ahí a veces peca tanto el ministro que no pone orden, como los hermanos que no les gusta estar en orden. Ejemplo, orden. Mira pues, esta es una de las cosas que más nos cuesta, la autoridad. Eso es una, hasta yo peco de esto. Fíjese bien. En los jueves, en los estudios de pastores, usualmente está la escuela profética y después está la escuela de pastores. Entonces, si usted llega ya a la escuela profética,
llega poca gente. Y conforme va avanzando la escuela profética, se va llenando. Y ya cuando está el apóstol, está a reventar. Pero ¿qué están haciendo ellos? Fíjese bien. El apóstol delegó a alguien con unción profética o ministerio profético a dar la palabra. Ok. Va en orden, va delegado. Entonces, debe tener la importancia que debe tener. Entonces, cuando nosotros menospreciamos las jerarquías que Dios pone, entonces venimos nosotros y estamos faltando al orden. Fíjese bien. Ahí está Naamán el sirio y va con el profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo le manda a Jesse. Y entonces Jesse le lleva la orden de Eliseo. Sumérgete en el Jordán 7 veces. Y el hombre se enardece. Yo creí que iba a salir el profeta, iba a hacer ademanes sobre mí, iba a curar de la lepra. Y le mandó al criado. Y enojado, agarra sus cosas y se va a ir. Y fíjese bien, llegan sus criados, sus sirvientes, y le dicen: Señor, si el profeta te hubiera pedido que fueras a buscar el vellocino de oro que fue a buscar, se me va el nombre de ese titán de la mitología griega, ok, no lo hubieras hecho. Si te hubiera dicho que te subieras al Himalaya, no lo hubieras hecho. ¿Por qué no haces caso a esa orden sencilla que te dio el siervo del profeta? Y lo convence y se mete 7 veces al agua y sale sano. Porque estaba en el orden, hizo las cosas en el orden. No tuvo que llegar el profeta, él mandó a Jesse y Jesse no era muy consagrado. Ok, entonces, orden. Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden. Ahora mire pues, y con esto vamos. ¿Cuál es la orden que le da Dios a los sacerdotes? Porque solo los sacerdotes podían entrar en el templo, solo los sacerdotes podían entrar en el tabernáculo del desierto que levantó Moisés. Pero Dios les tenía un orden para poder entrar. Fíjese pues, entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre. Ok. Entonces, para entrar en el tabernáculo y estar en relación con Dios, lo primero, para poder entrar, porque hay que llegar hasta el lugar santísimo. En el lugar santísimo, aquí, donde se mira la flechita o la cosita blanca esa que se mueve, aquí está el trono de la misericordia. Aquí está la luz increada, la luz Shekinah. Aquí está el oportuno socorro, hasta aquí. Entonces, Dios quiere que nosotros entremos en orden. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Pero antes del atrio están las puertas. Y Dios lo que quiere es que entremos con acción de gracias. Nosotros como sacerdotes nos vamos a presentar para ir a poner aún nuestras peticiones y la intercesión por otros hasta el lugar santísimo. Pero el orden de la costumbre es el orden, es que entremos con acción de gracias. Ok. Y es que la acción de gracias tiene un poder increíble. Primero, fíjese bien, la costumbre, Efesios 5:20.
dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Nuevamente, veamos la jerarquía. ¿A quién le damos gracias? A Dios el Padre. ¿Mediante quién? El Señor Jesucristo. Ok, va. Gracias por todo. Hay otras versiones que en lugar de decir por todo y está más apegada al original, dice gracias en todo. No es lo mismo por todo que en todo, ¿verdad? Porque uno puede estar en una situación muy difícil y contraria a uno y dar gracias en medio de esa situación. Pero suena más difícil dar gracias por la situación. Ok. Entonces, dando siempre gracias, siempre, siempre. Pero muchas veces no seguimos la costumbre, aunque la conocemos. Y nos sentamos a comer y no damos gracias. Hay quienes se sientan a comer y empiezan a orar y se vuelve un culto de intercesión y se olvidan de dar gracias. No, dando siempre gracias por todo. Gracias. Usted y yo tenemos muchas cosas por las cuales dar gracias. Ahora mire esto, mire qué poder tiene la acción de gracias. Y tomó los 7 panes y los 7 peces. Y después de dar gracias, los partió y empezó a darle a los discípulos y los discípulos a las multitudes. El Señor Jesús no oró, Padre Santo, yo te ruego que multipliques estos panes. No, Él le dio gracias por lo poco, porque tenía que alimentarlo mucho. Entonces Él dio gracias en lo poco. Una de las formas de ser fiel en lo poco es dar gracias por lo poco. Muchas veces hay gente que tiene un su carrito todo viejito que parece pocillo de preso, todo abollado por todos lados, marca Centra, se le entra el aire, se le entra el agua por todos lados. Ok. Y dice, ay, este carro hasta lo patea, ya se me quedó otra vez. Y no da gracias. Porque hay otros que no tienen el carrito. Y gastan más en Uber que lo que el carrito gasta en gasolina. Y no dan gracias. Entonces, cuando nosotros damos gracias, Dios multiplica las cosas. Cuando Él ve nuestro agradecimiento, Dios multiplica las cosas. Dios multiplica. Muchas veces hay gente, yo lo he oído, sí, es que son aquí, son allá, miren, solo el mínimo pagan y la canasta básica. Y yo conozco a otra gente que da gracias. Y créame, le alcanza hasta para ahorrar. Dios les tira el salario porque está agradecido con lo que tiene. Hay padres que no dan gracias por sus hijos y que dicen, aquí ni siquiera me ayuda. No, gracias, gracias. Hay mujeres que están hincadas rogándole a Dios tener un hijo y no han podido. Ellas tienen 3 y ¿cómo molesta? No, gracias. Hay que dar gracias. Mire pues, antes de instaurar el nuevo pacto, lo hizo con la copa y lo hizo con el pan. Y después de dar gracias, lo partió. Y dijo, este es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria mía. Y después dice, y haciendo lo mismo, tomó la copa. Así que es lo mismo, dio gracias. Y cuando dio gracias, terminó el antiguo pacto, cambió de dimensión el mundo
y entró la salvación al mundo cuando dio gracias. Mire qué poderosas son darle gracias a Dios. Y a veces nosotros nos tenemos que medir qué tan agradecidos podemos ser. Porque el principio es: nadie puede amar a Dios que no ve, sino ama a su hermano que sí ve. Entonces nadie puede estar agradecido con Dios que no ve, sino está agradecido con su hermano, con su familiar que sí ve. Y hay quienes, ok, los padres se portaron mal y los odian toda la vida y jamás les dan gracias, porque Dios los usó para darles un cuerpo y que vinieran a esta tierra y se pudieran salvar. Y no dan gracias por lo que tuvieron, no dan gracias por lo que vivieron. Algunos se quejan, sí, que solo un par de zapatos al año. Gracias por el par de zapatos. Gracias por el par de zapatos. Mire, no, cuando está agradecido por lo que tiene. Yo hace mucho tiempo, pues, tuve una de las aperturas económicas, porque en la vida no siempre se tiene todo y a veces está apretado. Y compré mi par de zapatos. Y siempre se miraban presentables. 7 años me duraron los zapatos. Solo una vez les mandé a cambiar suela completa. Y solo tenía ese, y esos eran corintios y unos negritos. 7 años me duraron los 2 pares de zapatos. Y no se le rompieron de abajo, no se rompieron de arriba. Cuando mejoró la situación económica y ya tuve para comprarme mis zapatitos, ya se destartalaron. Pero siempre tenemos que estar agradecidos. Esta costumbre del sacerdocio, de nosotros los sacerdotes, debe prevalecer, dar gracias, siempre dando gracias por todo. Si los frijoles están colados, gracias. Si los frijoles están parados, gracias. Si están recalentados, gracias. Si no hay frijoles, gracias. Mire, con esto termino. Yo conocí, bueno, cuando ya la conocí era una ancianita, ya se murió hace muchísimos años. Y cuando fue la Gran Depresión en los años 20 en el mundo, la ancianita estaba viva. Y me recuerdo que ella contaba que tenía su hermanito chiquito en ese tiempo y que al niño le gustaban los frijoles con queso. Y si no tenía queso, no se los comía. Chiquito de 2, 3 añitos. Y ella tenía que ver qué hacía, porque la mamá trabajaba todo el día. Entonces, ¿qué hizo? Agarró pan tieso, francés, lo de adentro, el migajón tieso, y se lo echó encima a los frijoles. Y le dijo que era queso. Y el muchachito se creyó que era queso. Y así, pero cuando lo contaba la ancianita, ella lo contaba así con agradecimiento, porque me decía, había muchos que no tenían que comer. Nosotros todavía teníamos frijolitos. Agradecidos, agradecidos en todo, en todo, en todo. Y Dios va a multiplicar lo poco que tienes. Bueno, amén, amén y amén. Entonces, tenemos que conocer las costumbres del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Porque si nosotros las conocemos, vamos a poder alcanzar los beneficios de la costumbre. Si no las conocemos, tenemos el serio problema de que podamos menospreciar las cosas del Señor. Y eso nos trae consecuencias. Entonces, tenemos que dar gracias en todo, en medio de todo. Yo
entiendo, uno no le da gracias, Señor, gracias porque tengo esta terrible enfermedad. No, pero en medio de eso, darle gracias a Dios. Porque Dios es bueno y tiene un buen propósito, aunque nosotros no lo entendamos, tiene un buen propósito. Tenemos que darle gracias. Y Dios va a hacer una obra. Dios va a hacer una obra. Ya con esto termino, esto lo cuenta el apóstol, un hermano de zona 5, 40 años. Ya se casó joven, tenía 45, tenía hijitos, sus hijitos ya estaban de 16, 17 años y tenía una posición económica solvente y le dio una enfermedad, un diagnóstico mortal. Entonces vino el apóstol y lo fue a visitar a su casa. Y según él, lo iba a encontrar mal, porque se iba a morir, estaba desahuciado. Y entonces, cuando llegó, encontró a un hombre tranquilo, contento, y se puso a platicar con él. Y él le dijo, mire, apóstol, yo tengo 47 años. Hasta ahorita sé que es ir a un hospital. Jamás tuve una enfermedad grave. Jamás tuve una enfermedad que me limitara. Pues mi familia pues era de escasos recursos. Éramos bien acomodados, le dijo. Dormíamos 7 en una cama, bien acomodaditos. Entonces veníamos de una familia bien acomodada, decía él. Pero nunca me ha faltado nada. Dios me bendijo, me permitió estudiar, sacar una maestría, que me dieran un trabajo. En mi trabajo he viajado, he ido, he venido, he disfrutado esos 47 años. Estoy muy agradecido con Dios. Y si Él decidió llevarme, pues me voy agradecido por estos 47 años. ¿Y no Dios lo sana? Tenía un cáncer de colon metastásico. Dios lo sana, no se murió. La acción de gracias es poderosa, sumamente poderosa. Y eso le quiero dejar hoy en su corazón. El apóstol empezó a hablar de eso. Hoy no pudo hablar mucho por ¿cómo se llama? Porque le hicieron una pequeña intervención quirúrgica y lo intubaron para ponerle anestesia. Y, eso lastima las cuerdas vocales. Pero le dio el piochazo a esto. No sé si va a seguir hablando de esto, pero es sumamente importante. Sumamente importante que conozcamos las costumbres del reino de Dios. Nosotros no podemos vivir, porque usted mire en la Biblia que hay, dice que hay costumbres de Oriente. Nosotros no podemos vivir con las costumbres de Oriente. Entonces tenemos que pedirle a Dios conocer sus costumbres. Y la primera es dar gracias en todo. Amén, amén y amén. La hermana Normita Orellana, de Orellana, levantó su mano. A ver, hermana Normita. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, pastor. Dios los bendiga. Sí, muy verdadero, muy cierto lo que usted dice, de que aunque venga lo adverso a nuestra vida, y si damos gracias. Yo tuve el testimonio de mi papá, ¿verdad? Él también le vino un cáncer así muy malo, y él tenía que tener dolor, como algunos de los cánceres, no sé si todo da dolor, ¿verdad? Pero los médicos se admiraban de que él ahí tenía la botella de morfina, ¿verdad? Que le habían dado porque eso es lo que les dan, ¿verdad? Para mitigar el dolor. Pero él llegó hasta el último momento. Pero mire, hermano, de veras mi papá no se quejó, él daba gracias. Porque él decía, cuando yo pude comer, yo comí hasta monte, yo comí todo lo probé, Dios me dio la oportunidad. Y él siempre daba gracias. La gente que llegaba decía, yo diciendo que qué le podía decir al hermano Felipe cuando lo llegara a ver, porque él llegó a estar puro huesito, hermano, así bien.
Pero él, mire, él no se cansaba de darle gracias y le daba testimonio a la gente y les hablaba de que buscaran de Dios y que cuando, en el momento en que ellos pudieran hacer las cosas, que lo hicieran, porque llega el momento en que no se puede hacer ni se puede ya comer, le decía él, porque a él le dejaron una válvula donde se le suministraba una leche y él solo chupaba, ¿verdad?, de lo que tenía ganas y a la bolsa salía, ¿verdad?, el juguito que él podía tragar. Pero él, mire, hermano, fue tan agradecido de que él ya no pudo, estuvo varios meses en cama, definitivamente. Pero él, mire, de lo que le dejaban, porque la gente, ¿verdad?, le dejaba así, por el amor que le tenían, porque mucha gente lo quería, le dejaban dinero. Y él daba su diezmo de eso que le dejaba, porque decía él que él no iba a dejar de diezmar y de agradecerle al Señor, porque él toda la vida había estado con él. Y aunque él, por un tiempo, él no lo conoció, ¿verdad? Porque hasta que lo conoció él ya grande, él empezó a saber quién era Dios, pero él estaba muy agradecido y nosotros decíamos que era algo, hasta podía decir uno que ilógico, ¿verdad? El estar dando gracias por la condición en que estaba, pero él lo hacía, hermano, y para mí fue bastante impactante su manera de cómo él enfrentó la enfermedad y nos ayudó a nosotros bastante, ¿verdad? También a que nuestra fe se cimentara más en buscar de Dios y servirle y ser agradecidos con Él. Y como decía usted, no es igual decir, dar gracias por todo, sino que en todo, porque en todo es en toda situación. Porque dar gracias por todo cuando tenemos todo, ¿verdad? Toda la abundancia es fácil, pienso yo, pero en todo, que aún hasta en lo adverso, uno dé gracias, eso es lo que yo pienso que toca el corazón del Señor, ¿verdad? Eso era lo que quería aportar, hermano, y para mí, cuando lo oí con el apóstol en la mañana, pues fue de bastante bendición, y ahorita pues lo anoté, ¿verdad? Porque en la mañana no anoté, y ahorita pude anotar con usted, ¿verdad? Lo que usted nos compartió. Que Dios lo bendiga, hermano, y que nos siga nutriendo la palabra. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Feliz noche. Amén. Hermanos, no sé si alguien más tiene una pregunta, una aportación. Hermana Elena. Amén, papá. Una aportación. Pues yo estoy muy agradecida con el Señor, papá, porque Él es de verdad que es tan bueno. Fíjese que yo cada vez que salgo de la casa, yo le doy gracias al Señor. Pero cuando yo regreso a la casa y veo la cama, yo le doy gracias al Señor, porque fíjese que yo imagino y me pongo a pensar, veo las paredes de la casa donde yo vivo y no me canso de decirle al Señor gracias, porque me tienen bajo este techo, fíjese. Y yo bien siento que estoy bajo la mano poderosa del Señor. Señor, una vez me decía, en el corazón me hablaba y me decía, estás bajo la sombra del Omnipotente. Y yo así me siento, papá. Señor no nos desampara jamás y siempre está ahí para nosotros, aunque nosotros muchas veces no damos todo lo que quisiéramos dar por Él, ¿verdad? Porque pues estamos en esta tierra y cuesta, ¿verdad? Pero el Señor conoce el corazón y sabe que vamos en la lucha y que tratamos de ser lo mejor cada día para Él. Entonces, Él nos da ese instante de darle las gracias en todo momento. Y de cuando uno come, papá, dar no solo las gracias, solo así por decir gracias, Señor, por los alimentos, amén, sino que de verdad se siente en el corazón que estamos agradecidos porque nos estamos comiendo a lo mejor un huevito o frijoles o un pedazo de carne.
¿verdad? Cualquier cosa que comamos, pues nosotros nos cae bien al estómago, somos felices con poquito, pero es porque damos gracias al Señor con todo el corazón de todo lo que Él hace con nosotros, ¿verdad? Y no se cansa. Nosotros ahí vamos día con día en la lucha, peleando las batallas, pero Él siempre firme y fiel, ¿verdad? Y dar gracias es maravilloso. Así es de que yo estoy feliz porque este tema fue bien lindo. También ya había escuchado, pero usted nos los amplía un poco mejor siempre, ¿verdad? Y qué linda la palabra, papá. Que el Señor nos siga bendiciendo y que lo bendiga mucho, papá. Amén. Gracias, hermana. Que Dios le bendiga. Amén. Amén. Hermana Claudia Cabrera. Que el Señor les bendiga, hermanos. Es una bendición poder compartir con ustedes, estar en el discipulado. Siempre le he dicho, ¿verdad? Uno aprende de más de las cosas que la palabra nos enseña a través de sus hijos, sus ministros, ¿verdad? Y yo tal vez solo es una aportación. Hace 7 años a mí me habían descubierto cáncer de mama. Y por algunas cuestiones, problemas que pasaron en mi casa, yo le decía al Señor, papito, si en algo yo te fallé, muéstramelo, ¿verdad? Y me lo mostró con la palabra. Ahí fue donde me hizo entender las cosas acerca de que para mí, pues, él me habló en lo personal que la palabra es el manual de nuestra vida, ¿verdad? Con él, y él me hizo entenderlo así, ¿verdad? Usted me corrige si es así, amado doctor, pero una de las cosas que vi fue que cuando me dijeron que yo tenía cáncer, fue de cierta forma como me sentí como pero en el momento yo dije, yo no esa palabra, ¿verdad? Yo no recibo esa palabra. Para mí era una sentencia de muerte, ¿verdad? Y yo dije, el pensamiento del enemigo, Dios te está castigando por lo que es esto, pero viera que bien me mostró las cosas malas, ¿verdad? Y yo le dije, sí, así es, le dije, pero él ya pagó en la cruz por mí y yo le creo a él, ¿verdad? Y yo dije, yo renuncio, dije, yo me voy a hacer lo que me tenga que hacer, pero yo le voy a creer a mi Señor porque yo sentí que él me habló, que no recibiera esa palabra. Y así fue, y fue bien precioso porque pasé 2 meses, ¿verdad? Pidiéndole al Señor y agradeciéndole cada día que pasaba. Cada día que pasaba para mí era una oportunidad de tener una relación con el Señor y de pedirle y de clamarle que tuviera misericordia. Y una noche, como a las 10 de la noche, se estaba terminando un servicio y una hermana que el Señor ha usado para bendecir en mi vida, es mi amiga así en el tiempo del Señor, ¿verdad? Siempre nos hemos podido comunicar y ella vino y me dijo, fíjate que el apóstol estaba orando y declaró esta palabra y la palabra del Señor te bendiga y te guarde, ¿verdad? Y una de las cosas que él decía, que guarde tus cosas materiales, que guarde a tus hijos, que guarde toda tu casa, pero que ponga su mano de sanidad sobre tu vida. Y entonces, pero mire, yo sentí como que esa palabra fue como un martillo, así como dice la palabra, ¿verdad? Fue un martillazo a mi corazón y yo dije, amén, yo recibo esa palabra y yo recibo en el nombre de Jesús. Y lo que estaba orando el apóstol, porque como cortaron el servicio, yo ya no escuché la oración. Y no sé si él iba a hablar algo más, pero yo ya no escuché. Y recibiendo esa palabra, el Señor me dijo, dame gracias. Y entonces
no voy a olvidar yo nunca eso, ¿verdad? Porque yo le dije, gracias, papito, gracias, Señor, gracias porque tú eres bueno, porque tú has permitido esto para un bien, porque así lo dice tu palabra y yo lo creo. Para no cansarlos, ¿verdad? Llegué como a las 2 de la mañana y yo dije, han de ser como las 11:30, ¿verdad? Y cuando yo abrí mis ojos y terminé de orar dándole gracias, vi que eran las 2 de la mañana y yo me sorprendí. Y dije, qué cosa más tremenda, ¿verdad? Porque yo nunca había vivido una oración así, ¿verdad? En la que usted diga gracias, papito, gracias, pero crea que lo dijo como 2, 3 veces, ¿verdad? Ya se terminó la oración y él me guió a agradecerle durante todo ese tiempo. Así que para mí, esa palabra de poder entender y conocer, ¿verdad? Qué es lo que a Dios le agrada que nosotros hagamos y no olvidemos cómo es el agradecerle en todo tiempo. Es un rema en mi vida, ¿verdad? Porque eso es lo que Él me ha hablado a mí, el vivirlo, no solamente predicarlo, no solamente decírselo a los demás, sino lo he vivido en carne propia, ¿verdad? Y aún en tiempo de escasez, agradecerle y darle gracias, como lo que acabo de vivir en ese accidente. El Señor me dijo, bástate mi gracia, agradéceme que estás viva. Y entonces yo empecé, ¿verdad?, a llorar, y yo le daba gracias y levantaba mis manos, y el muchacho que me había atropellado me decía, no se preocupe, no se preocupe, ¿verdad? Pero yo lo que estaba era agradeciéndole al Señor en mi dolor, ¿verdad? En el dolor que yo sentía, le agradecí porque Él me había dado la vida. En ese momento, ¿verdad? Él me dio la vida. Y yo no tenía cómo pagarle que me haya dejado viva para seguirle clamando y seguirle sirviendo y seguir ministrando a mis hijos, que le sirvan, que le busquen y que lo hagan con un corazón sincero, ¿verdad? Y eso es lo que yo quería compartirles. Es una gran bendición para mí. Su vida, amado pastor, y la vida de mi hermana Zuli y sus hijos es una petición que el Señor me respondió, y yo le agradezco porque yo le pedía con todo mi corazón, ¿verdad?, que enviara a alguien que llevara la palabra, que yo no tuviera que ir hasta zona 5. Así que yo, desde que ustedes están con nosotros y son familia, yo le agradezco al Señor por eso, y que el Señor lo siga usando, amado pastor. Es una bendición tenerlo a usted, a su familia y a sus hijos también, pero también a la congregación de mis hermanos, que bendice cada uno mi vida. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén, hermana Claudia. Dios le bendiga. Hermana Zaida, levantó la mano. Hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga a cada uno por nombre. Pues solo era una pequeña aportación, hermano, pues la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Y cuando nos dice, dar gracias a Dios en todo momento, ¿verdad? En todo momento quiere decir, pues, cuando estamos bien y cuando estamos mal, ¿verdad? Porque como seres humanos a veces, pues, muchas veces se nos es fácil dar gracias a Dios, pues, cuando estamos bien, ¿verdad? Y no estamos pasando por ninguna prueba. Entonces, también es necesario darle gracias a Dios cuando estamos pasando en el momento de la prueba, ¿verdad? Porque sabemos que Él nos ha dejado al Espíritu Santo, ¿verdad? Para que Él consuele nuestros corazones cuando estamos pasando una prueba que para nosotros es muy difícil, es verdad. Entonces, de esa manera, pues es importante que aprendamos a darle gracias a Dios. Ahí sí que en todo momento, ¿verdad? Como dicen, ahí sí que en las buenas y en las malas, ¿verdad? Entonces, solamente esa era mi aportación, hermano, y que Dios les bendiga a cada uno. Amén, hermana Zenaida, muchas gracias por su aportación. Vamos a ver, ¿alguien más quiere aportar algo o decir algo? ¿Estamos? Ok. Bien, hermanos, vamos a terminar. Ay, Raquel, Dios te bendiga. ¿Levantaste tu mano, Raquelita?
tienes apagado tu micrófono. Ok, como que no tiene audio, Raquel. Bueno, si no hay ninguna otra aportación ni otra pregunta, ¿hay alguien más? Aquí dice que, vamos a ver, ¿quién levantó la manita? Hermano Luis, para que no se me olvide quién, ¿verdad? Ok. Bendiciones, pastor. Hermana, Dios le bendiga. Ay, perdón, es que no quería funcionar el micrófono. No hay pena, hermana Soledad. Buenas noches a todos y a usted, hermano. Pues solo una aportación, hermano. Me recordé de un versículo en Primera de Tesalonicenses 5:16. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Es del 16 al 22 de Primera de Tesalonicenses. Pienso que está como más claro, ¿verdad? Respecto a lo que estábamos hablando. Amén, sí. Solamente, hermano, y muchas gracias. Gracias, hermano. Hay algunos otros versículos, pero no daba tiempo de leerlos, pero eso sí ese versículo es muy impactante. Hay que dar gracias, porque esa es la voluntad de Dios. Dios espera como mínimo nuestro agradecimiento. Es lo mínimo que le espera a nosotros, nuestro agradecimiento. Amén. No sé si alguien más levantó la mano, al hermano Luis, pero para recordarme que alguien tiene que dar los 15 minutos. Había visto que había estado con nosotros, pero ya se salió y a él se lo vamos a dejar. Al hermano, ¿por qué se me fue el nombre? Ay, cómo se me está yendo. Es un hermano que canta, morenito, que tiene su esposa, su nena está chiquita, acaba de nacer no hace mucho, hace como un año, ¿no? Hermano Neri. Neri, ok. Para el hermano Neri yo me encargo de avisarle, si me olvidan las cosas, ustedes estamos mal. Bueno, hermanos, oremos y démosle gracias a Dios. Jehová Dios, papito lindo, venimos delante de ti, papito lindo, dándote gracias, Señor Dios, porque hace mucho tiempo, hace muchos años, no estábamos sentados tratando de inquirir en tu santo templo, tratar de oír tu palabra, sino estábamos corriendo presurosos hacia nuestra propia destrucción. Pero tú, Señor, en tu misericordia, primero nos guardaste para darnos el tiempo necesario y después llamaste a nuestra vida y tu Espíritu Santo nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, y fuiste bueno con nosotros a pesar de que éramos tus enemigos, y todos estos años nos has guiado, has estado con nosotros en el valle de sombra y de muerte, has aderezado mesa delante de nuestros angustiadores, pero también has hecho fiesta para nosotros. Gracias por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, inmerecido para nosotros, pero que por tu preciosa voluntad y tu inmensa misericordia nos lo atribuiste y nos permitiste, Señor Dios, llegar a ser parte de ese reino de sacerdotes. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor Dios. Gracias, Padre.
Bendícenos tú, Señor Dios. Gracias te doy por la vida de cada uno de tus hijos, papito lindo, que se conectaron el día de hoy y los que no se conectaron. Te doy gracias por su vida. Gracias por la oportunidad, Señor Dios, de llevarles tu palabra. Bendícelos tú, Señor Jesús. Gracias, Padre. Oh, en el nombre de Jesús yo te suplico, Señor, que venga de tu presencia, tu Espíritu Santo, y traiga sanidad a las vidas que necesitan sanidad, Señor. Que traigas consuelo a los que necesitan consuelo, paz a los que necesitan paz, gozo a los que necesitan gozo. Te agradecemos, oh buen Señor Jesús. Gracias, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús. Te agradecemos, Señor Dios. Oh, gracias, papito, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Dios. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, con la ayuda de Dios, nos vemos el viernes, el sábado y el domingo, presencial el domingo. Amén. Que Dios les bendiga, que pasen feliz. Feliz noche, bendiciones. Que Dios les bendiga. Feliz noche. Bye.